El gran teólogo Agustín dijo que los errores no vienen de la revelación de Dios, sino de la mala interpretación del hombre. Y me pregunto cuál ha sido entonces el problema, en qué se ha equivocado el hombre al interpretar la Biblia, o cómo estar seguro de que estamos interpretándola correctamente, de que no nos estamos yendo tras enseñanzas que no son las que la Biblia quiso decirnos. Bueno, tienes que hacer uso de herramientas, y la hermenéutica es la ciencia que estudia, que establece los principios, las normas, las formas, las reglas de interpretación bíblica. Y yo creo que eso no debe sorprender, ¿no? Si tú usas las leyes de la astronomía para saber cómo funcionan los astros, tú usas las leyes de física para saber cómo funcionan las cosas en el mundo de la física, en medicina para saber cómo funciona el cuerpo humano y cómo interpretar lo que lees. Igualmente con la hermenéutica la usa para saber qué dice la Biblia. Entonces, la hermenéutica se aplica para poder estudiar y mirar cómo se estudia, cuáles son las reglas de interpretación de la Biblia. Claro, la palabra hermenéutica viene de la raíz hermeu, si quieres, verá que es una palabra que significa interpretar, traducir, explicar. Es interesante porque el dios en la mitología griega, Hermes, era el mensajero de los dioses. De manera que la hermenéutica es la ciencia que te va a ayudar a interpretar el mensaje de Dios para el hombre. Entonces, Miguel, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se entendería que hay un consenso en cuanto a la interpretación de los pasajes bíblicos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Tenemos enseñanzas que están siendo predicadas diametralmente opuestas una de otras. Estamos hablando de que desde el púlpito hay personas que están diciendo una cosa y otras que están diciendo otra totalmente opuesta. Entonces, el ejemplo de esto podemos mencionar aquí el Evangelio de la Prosperidad, donde él enseña que todo cristiano tiene que ser rico y que si no lo está haciendo, si no está siendo prosperado es porque hay pecado en su vida, que si es pobre está bajo maldición, bajo juicio de Dios, etcétera. Bueno, Patricia, tenemos que recordar lo que ya dijimos en el programa anterior, que Pedro nos había dicho en la misma palabra. Ninguna escritura es de interpretación personal. Sin ninguna escritura de interpretación personal, yo necesito hacer uso entonces de los principios que nos permitan analizar la escritura de una forma objetiva, que sea válida y signifique básicamente lo mismo para todo el mundo. Desafortunadamente, mucha gente que está detrás de púlpitos y está en la televisión nunca ha hecho uso de principios de hermenéutica para hacer una buena interpretación, porque no han sido entrenados ni siquiera para esa interpretación, y ahí es donde comienzan los problemas. Y necesitamos recordar entonces que cuando yo no tengo un buen ejercicio hermenéutico de la palabra, yo voy a manejar esa palabra a la ligera. Tenemos que recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segundo libro en 2:15. Pablo estaba altamente preocupado por la forma en que Timoteo iba a manejar la palabra, y oye lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La expresión ahí con precisión es orthotomeo, y eso significa cortar derecho, que no haya ninguna desviación. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo los principios de interpretación de la hermenéutica? Aquí está en verdad la palabra como ortomeo, cortar derecho. Ortotomeo, como cortar derecho. ¿Cómo lo voy a hacer si no sé cuáles son esos principios, reglas y normas? Y mucha gente ni siquiera las conoce. Y muchos se preguntan, ¿qué se requiere para que un predicador permanezca apegado a lo que es la enseñanza, conforme a lo que Dios quiere que se predique, conforme a la enseñanza bíblica real y original? Bueno, aparte de vivir su vida, ¿verdad?, de santidad, caminando con Dios, él necesita hacer aplicación de principios de hermenéutica, principios de interpretación bíblica y sus normas, conocerla y aplicarla. Él necesita, en segundo lugar, hacer lo que llamamos la exégesis del texto. Y eso estamos hablando, vamos a ir definiendo un poco estos principios. Decías principios de hermenéutica, y ya definíamos eso como la ciencia que te enseña a interpretar la Biblia, ¿no? Exacto, que te da las normas y las reglas para interpretar correctamente la Biblia. Luego tú tienes la exégesis del texto, que es extraer del texto el significado original, lo que Dios quiso decir en su momento. Déjame ilustrarte esto, un momento. Aquí tú tienes la diferencia, ¿verdad? La exégesis, y ahorita vamos a hablar de lo que es la eisegesis, pero cuando tú haces la exégesis del texto, tú tienes que sacar del texto exactamente lo que se quiso decir en el momento. Una buena ilustración, la parábola del sembrador. Cristo habla de que un sembrador salió a sembrar una semilla.
una semilla cayó sobre tierra fértil, una semilla cayó sobre terreno rocoso, una semilla cayó al lado del camino, y más adelante tú te encuentras en Lucas 8, a partir del versículo 12, que Cristo comienza a interpretar lo que él quiso decir con eso. Él dice que el campo sobre el cual fue a sembrar era el mundo, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces comienza a decirte que los diferentes terrenos representan diferentes tipos de personas y su reacción a la predicación de la palabra. Pero eso te lo dice la misma Biblia. Eso te lo dice la misma Biblia. Yo no puedo usar ese texto u otro similar para decir otra cosa. Y tú tienes predicadores del Evangelio de la Prosperidad que usan ese texto y el texto de Gálatas 6:7 que dice que lo que tú siembras, eso segará. Y te dice que si tú siembras dinero, Dios te devolverá bendiciones económicas también. Eso es introducir lo que tú quieres que el texto diga al texto, y a eso es que llamamos eisegesis. Cuando tú manipulas cuando tú le pones un significado que no es el original. Exacto, y tú haces entonces que el texto diga lo que tú quieres que digas y no lo que el texto originalmente dijo en su inicio. Entonces, lo correcto, Miguel, es hacer la exégesis del texto, es extraer el significado original del texto versus la eisegesis. Esto es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que nos lleva a manipular el texto para que diga lo que nos conviene, lo que preferimos oír? Así es. Y Miguel, lo que me llama la atención es que personas que en un momento dado prefirieron hacer la exégesis, extraer ese significado original, defenderlo y no suavizar el Evangelio y no suavizar las palabras de la Biblia y no adaptarla a los tiempos que estaban viviendo, tiempos históricos difíciles, incluso con gobiernos en contra y demás. Personas que tomaron esta posición y llegaron a sacrificar mucho hasta su vida misma por defender el Evangelio.